Cordial saludo a todos, mi nombre es Luz Karina Arango. El ejercicio que me toca sustentar es el ejercicio 2 de la opción B, el cual dice utilizar, en la opción 1 dice utilizar la definición de la suma de Riemann para hallar una aproximación del área bajo la curva de la función f de x igual a menos 2x al cuadrado más 7x más 4 en el intervalo de 0 a 4, en donde se usa una partición de n igual a 6. Desea graficar la función en GeoGebra, tomar un pantallazo y en Paint ubicar los 6 rectángulos que representen gráficamente la aproximación del área bajo la curva. Entonces, para determinar el área bajo la curva, la n-ésima de la suma de Riemann dice que es la sumatoria que va de i igual a 1 a n en f evaluado en x sub i por delta de x. Entonces, para determinar delta de x, que es el ancho de cada uno de los subintervalos, es igual al intervalo b menos el intervalo a dividido n. Entonces, reemplazando tenemos que delta de x es igual a 4, que es el intervalo b, menos 0, que es el intervalo a, dividido en 6 particiones. Eso me da un valor de 2/3. Para determinar x sub i, entonces, x1 es igual a el intervalo a más 0 por delta de x. Eso me da un valor de igual al intervalo a, que es igual a 0. Luego, para x sub 2, esto es igual al intervalo a más delta de x igual a 0 más 1 por delta de x, lo que está aquí. Esto me da un valor de 2/3. Para x sub 3, esto es igual al intervalo a más 2 veces delta de x. Esto me da un valor de 4/3. Para x sub 4, esto es igual al intervalo a más 3 veces delta de x. Esto es igual a 6/3, que simplificado me va a dar 2. X sub 5 es igual al intervalo a más 4 por delta de x. Esto me da un valor de 8/3. Y x sub 6 es igual al intervalo a más 4 veces delta de x, igual a 10/3. Entonces, ya obtenido estos x sub i, lo reemplazamos en la siguiente sumatoria. Entonces, f evaluado en x1, que es 0, por delta de x, que es 2/3, más f evaluado en x sub 2, que dio 2/3 más delta de x, más f evaluado en x sub 3 por delta de x, más f evaluado en x sub 4 por delta de x, más f evaluado en x sub 5 igual a 8/3 por delta de x, y f evaluado en 6 por delta de x, que es 2/3. Entonces ya evaluamos esa x en la función. Entonces esto me va a dar un valor, f evaluado en 0 me va a dar un valor de 4 por delta de x, más f evaluado en 2/3 me da 7.79. Luego f evaluado en 4/3 me da 9.78. f evaluado en 6/3 me da 10. La función evaluada en 8/3 me da 8.44. Y f evaluada en 10/3 me da 5.11 por delta de x, que es 0.2/3, que es igual a 0.67. Toda esta sumatoria me da un valor de 30.23. Al graficarla en GeoGebra me da esta curva. Luego, para determinar
rectángulos, entonces tomo f en x evaluado en x sub 1, sub 2, sub 3, para, que es está en función de y. Entonces aquí para esta sería 4 por el ancho, que sería 0.67. Para la siguiente sería 7.79 en función de y por el ancho, que sería 0.67. Luego para el siguiente rectángulo, entonces sería 9.78 en función de y por el ancho, que sería 0.67. Para la siguiente sería 10 en función de y por el ancho, que también es 0.67. Para el otro recuadro, o sea, 8.44, y para el siguiente sería 5.11. En función de y por el ancho, sería el sexto rectángulo. Luego, en la opción 2 dice que utilizar la suma de Riemann para hallar la misma función en el intervalo también de 0 a 4, pero esta vez es en n igual a 12. Se realiza lo mismo que el anterior. Entonces, calculamos delta de x, que sería el intervalo b4 menos el intervalo a sobre n particiones, que en este caso son 12. Esto me da un valor de 1/3. Luego, para x sub i, entonces, el intervalo a más 0 por delta de x, esto me va a dar igual a 0. Luego, para x sub 2, a más 1 por delta de x, me va a dar un valor de 1/3. Para x sub 3, entonces, el intervalo más 2 por delta de x, de 2/3. Para x sub 4, entonces, el intervalo a más 3 por delta de x me va a dar un valor de 1. Para x sub 5, realizamos esta operación, el intervalo a más 4 por delta de x me va a dar 4/3. Para x sub 6 me va a dar un valor de 5/3. Para x sub 7 me da un valor de 6/3, que es igual a 2. Para x tercios, para x sub 9 me da 8/3, para x sub 10 me da 3, para x sub 11 me da 10/3, me da 11/3. Son 12 particiones, entonces sería x sub i llevaba 12. Entonces luego realizamos la sumatoria. Entonces para f evaluado en 0, es x sub 1, por el delta de x, x sub 2, que me dio 1/3 por delta de x, más f de x sub 3, que me dio 2/3 por delta de x, más f evaluado en x sub 4, que dio 1 por delta de x, más f evaluado en x sub 5, que dio 4/3 por delta de x, más f evaluado en x sub 6, que dio 5/3 por delta de x, más f evaluado en x sub 7, que dio igual a 2 por delta de x sub 8, que dio 7/3 por delta de x, más f evaluado en x evaluado en f evaluado en x sub 9, luego x evaluado en sub 10, más f evaluado en sub 11, que dio 10/3, y f evaluado en x sub 12, que dio 11/3 por delta de x. Entonces ya obtenido esto, entonces ya ahí sí evaluamos en la función. 0 es igual a 4, f evaluado en 1/3 me da 0.11, f evaluado en 2/3 me da 7.78, f evaluado en 1 me da 9, f evaluado en 4/3, o sea, la función evaluada en 4/3 me da 9.78, f tercios me da 10.11, f evaluado en 2 me da 10,
La función evaluada en 7 tercios me da 9.44. F evaluada en 8 tercios, 44. F evaluado en 3 me da 7. La función evaluada en 10 tercios me da 5.11. Y la función evaluada en 11 tercios me da 2.78. Todo esto pues, multiplicado por el delta de x, que es 1 tercio, y es igual a 0.33. Como pueden ver aquí, cada uno de estos. Entonces, luego grafiqué en GeoGebra, luego en Paint, entonces, grafiqué los rectángulos de cada una de las funciones evaluadas en x por el delta de x. Entonces, F evaluado en 0 me da 4, que es en función de y, por el ancho, que sería 0.33. Entonces, el ancho para cada una es lo mismo. Y ya la altura, entonces me la da la función evaluada en x sub y. Entonces, esto fue lo que obtuve. Y el valor pues de la sumatoria dio en total 29.55. Entonces, dice la tercera opción, calcular la integral definida utilizando GeoGebra y comparar el resultado con respecto a la aproximación que se obtuvo utilizando la suma de Riemann con n igual a 6 y n igual a 12. Entonces, al realizarla en GeoGebra me da que la integral, el área bajo la curva, es igual a 29.33. Entonces, con esto se concluye que entre más particiones tenga, más se aproximará al valor del área bajo la curva. Como pueden ver, en la anterior en 6 particiones me dio 30, vamos a ver, dio 30.23 y en 12 particiones dio, y el área en GeoGebra dio de 29.33. Se aproxima más, entre mayor n tenga, entre mayor particiones tenga, pues entre más particiones tenga. Muchas gracias.